I don't even know you, but we texting. It turns into sex in my mind. You've been testing. The one thing I lack is a lack of affection. See, just like with math, I've been stacking my exes. You ain't the one. Since you, I've been sipping in some. You knew him everything that you wish that he was. You hit, quit, and then quit. So in the long run, you just fuck with my feelings for fun. Say it, you love me. Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país de América del Sur, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados y 32.130.000 habitantes, pero cada vez son menos. Un sacrificio que tienen que hacer muchas de las personas inmigrantes en otros países. Tengo amigos que están acá también que tocó duro. Vas a un hospital, están las habitaciones vacías y dices, no, qué chévere, porque ya no hay niños que estén enfermos. No es que no estén enfermos, es que no hay medicamentos para tratarlos. El país lamentablemente no se ha preparado, el país le ha faltado seriedad y compromiso en esto. Venezuela depende en gran medida de la industria petrolera. A partir de la segunda mitad del siglo XX y bajo el contexto de la urbanización, los colombianos decidieron emigrar a Venezuela, cuando la bonanza petrolera necesitaba obra de mano extranjera para asumir el crecimiento económico. Venezuela ha sido uno de los países que más exporta petróleo en el mundo, tanto así que en 2006 fue considerado el mejor país petrolero de América, solo por debajo de Estados Unidos. Pero en los últimos años los papeles se invirtieron, la economía venezolana se vino abajo. La llegada a Colombia de miles de millones de venezolanos y colombianos que habían vivido por décadas en Venezuela ha venido en aumento, convirtiéndose en la migración más alta en la historia de Colombia. De acuerdo con un censo de Migración Colombia, el número de venezolanos que han llegado a Colombia alcanza el 1.000.000 de personas. Cerca de 500.000 de estas han llegado a Bogotá. Aunque unos estudios aseguran que este número es mayor, la diferencia con las cifras oficiales radica principalmente en que el gobierno no puede contabilizar como extranjeros a los que tienen doble nacionalidad, quienes serían la mayoría de los que llegan. Pero a pesar de que Colombia y Venezuela tienen una historia compartida en los tiempos del libertador Simón Bolívar y una frontera de 2.219 kilómetros, ambos países tomaron caminos diferentes en la búsqueda de su propia identidad y bienestar, lo cual marcó una diferencia cultural, la cual es notoria hasta ahora, debido al proceso migratorio actual. Pero hablemos del impacto que tiene un proceso migratorio en los niños. En este caso de Venezuela, Colombia, por una crisis económica, pues no genera en todos un problema psicoafectivo. ¿Bien? Sería estudiar el caso en particular. En cuanto a los derechos de los niños en condición de inmigrantes, según la UNESCO, los niños deben tener el acceso universal a la educación, es decir, que la enseñanza se convierta en un instrumento de poder que le permita al niño salir de la pobreza en caso de que se encuentre económicamente marginado y participar libremente en la vida de la comunidad. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de factores sociales, culturales y económicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en el artículo 26 que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. Esto implica que será respetada la libertad del padre a elegir las escuelas distintas a las ofrecidas por el gobierno. Hasta el 2015, en Bogotá, se registraron aproximadamente 2.200 colegios entre los públicos y privados, que acogen casi 1.700.000 estudiantes. Estas cifras también arrojaron que las localidades de Sumapaz, Candelaria, Chapinero y Santa Fe son las que menos tienen participación estudiantil, pues representa cerca del 2% del total de Bogotá. Existen cerca de 28.000 estudiantes en las localidades de Candelaria y Santa Fe. Aquí semanalmente se reciben tranquilamente unos 5, 6, 7 niños que vienen de Venezuela. En este caso de pronto ya no tanto para acceder a un cupo por este año, pero sí para inscripciones para el próximo año. En el caso del Colegio Integrado La Candelaria, ubicado en el barrio La Concordia, que tiene 1.500 estudiantes, actualmente atienden 6 casos de niños venezolanos. Generalmente se acerca a una dirección local, a la Secretaría de Educación o a un colegio a solicitar el cupo. Entonces, mínimo, por lo menos deben traer su cédula de extranjería porque no los podemos ingresar al sistema. Igual el ministerio nos exige como tal en los colegios tener una serie de documentación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si les ocurre un accidente o algo, lo mínimo que se debe tener es que estén matriculados. Y si están matriculados deben tener por lo menos un documento para poderlos subir a un sistema de matrículas.
A pesar de los esfuerzos que ha hecho Colombia, es importante crear un plan de acción para acoger a la gran cantidad de venezolanos que han llegado diariamente a Colombia y que ayude a mitigar las consecuencias negativas de este tipo de migraciones. Talking about my mistakes, I guess you can't relate to the path that I chose to take.